Permítame leer el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 17, 18, 28 y 29. Dice así: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando nosotros vemos las Escrituras, el capítulo 3 de Génesis, nos vamos a dar cuenta de que ese capítulo habla acerca de la caída del hombre en el pecado. Eso quiere decir que el hombre, al caer en el pecado, fue transformado, la imagen de Dios que había en él fue deformada, fue trastocada, fue opacada por causa del pecado. Y no solamente el hombre externamente quedó transformado, sino que internamente su corazón, su mente, sus pensamientos, su voluntad, su personalidad quedaron deformadas por causa del pecado. Sin embargo, a pesar de que sucedió este destrozo en las áreas internas del ser humano, logró sobrevivir una área muy pequeñita dentro de los escombros que había en el ser humano. Esa área pequeñita se puede decir que quedó intacta, y prácticamente esa área puede servirle al hombre, si es que él quiere, puede servirle para que él nuevamente pueda confrontar el pecado que ahora domina su vida. Esa área a la que me estoy refiriendo es la conciencia. Como todos sabemos, la conciencia es esa capacidad que tiene el ser humano para poder distinguir entre el bien que debe hacer y el mal que no debe hacer. Y por supuesto, la conciencia le da al hombre el juicio y el criterio para que pueda hacer las acciones y encaminarlas en lo correcto. Eso es lo que hace la conciencia. De forma tal de que la conciencia se convierte en una especie de muralla o en una especie de fortaleza inexpugnable en donde el pecado no puede entrar ni tomar control de todo el ser humano. Ahora, a pesar de que existe la conciencia viva en el hombre, uno se pregunta: ¿y cómo es que la conciencia ha sobrevivido todo este tiempo al embate del pecado? ¿Cómo es que la conciencia todavía tiene vida? La respuesta la vamos a encontrar en una idea que ha estado anidada en lo más profundo de la conciencia. Esa idea que ha estado en la conciencia es la idea de Dios. Y es esa idea la que ha permitido que la conciencia tenga vida. Por supuesto que el hombre en pecado, sabiendo ahora lo que hay dentro de la conciencia, va a tratar de hacer desaparecer esa idea de su conciencia, por cuanto esa idea es un obstáculo para su vida. Y va a tratar de hacer desaparecer esa idea
y si no lo logra, va a tratar de destruir la conciencia. Esa es la realidad que vive el hombre. Si nosotros vemos la historia de todas las guerras desde la antigüedad hasta el siglo XXI, nosotros vamos a encontrar que en esas guerras donde grandes imperios y grandes ejércitos han tratado de conquistar diferentes naciones y subyugar a esas naciones, nosotros vamos a ver que simplemente esas guerras reflejan el conflicto y la guerra interior del hombre con su conciencia. Eso es lo que refleja las guerras de hoy en día. Y la Biblia se puede decir que no está exenta de este tema. Prácticamente cuando nosotros leemos la Biblia vamos a encontrar esa realidad. Como ustedes han visto el texto que he leído, vemos en ese texto que el Señor Jesús está crucificado y los que hicieron eso fueron toda una multitud de judíos fanáticos y religiosos, acompañados de soldados romanos crueles e inhumanos. Dos grupos de personas, judíos religiosos y soldados inhumanos, los dos coludidos con el deseo de matar al Señor Jesús y destruir la idea de Dios que estaba representada en la persona del Señor Jesús. Las palabras que dice el Señor Jesús son las palabras de un ser humano en agonía. El Señor Jesús dice: tengo sed. Tengo sed. Si nosotros observamos bien estas palabras, vamos a encontrar que estas palabras también lo dice nuestra conciencia. La conciencia del ser humano dice: tengo sed. No sed de agua, sino sed de justicia, sed de compasión, sed de misericordia, sed de Dios. Y por supuesto, la conciencia sufriente está también martirizada por dos elementos que por supuesto no son los judíos ni los romanos, sino son dos agresores internos que hay en el hombre: la religiosidad y la insensibilidad. Estos dos elementos son los que quieren destruir la conciencia en el hombre. En el versículo 28 vemos que el Señor Jesús suelta un clamor diciendo: tengo sed. ¿Y qué es lo que hace? Según el versículo 29, agarran una esponja, lo mojan no en agua sino en vinagre, lo ponen en un hisopo y se lo ponen en la boca, no con el propósito de saciar la sed del Señor Jesús, sino al contrario, con el propósito de agriar más el sufrimiento del Señor Jesús. Dos cosas son las que agrian el sufrimiento de nuestra conciencia: la religiosidad, manifestada en aquellas personas que se sujetan a ritos sin vida, y la insensibilidad espiritual o la inhumanidad, reflejada en aquellos hombres
que violentan inclusive la palabra de Dios, tratando de quebrantar las piernas de la conciencia y tratando de clavar con una lanza el corazón de la conciencia. Prácticamente se puede decir que la crucifixión del Señor Jesús simplemente refleja la crucifixión de nuestras conciencias. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con nuestra conciencia? ¿Le vamos a dar lo que pide nuestra conciencia? ¿Vamos a hacer que nuestra conciencia se sacie de esa sed de Dios? ¿O le vamos a dar el vinagre de la religiosidad y de la insensibilidad espiritual? La decisión es de ustedes.